Muy buenos días, nos encontramos en una nueva transmisión de 43 minutos de conocimientos, hoy con el tema de discapacidades, una perspectiva que proponemos interdisciplinaria con el fin de no centrarnos en la cuestión médica y clínica. Por supuesto que lo va a contemplar, pero la perspectiva que buscamos proponerles a ustedes es aquella que logre conjuntar aspectos jurídicos, pedagógicos y principalmente sociales. La idea de atender la temática de las discapacidades es verla justamente bajo este enfoque interdisciplinario. Ya veremos algunos datos demográficos en los cuales nos daremos cuenta que es una cuestión intrínseca en muchas familias, no solamente de México, sino del mundo entero. Dependiendo del momento en que se tome la estadística y, por supuesto, de cada país, pero en promedio diríamos que va del 5 al 10% de la población que tiene alguna discapacidad. Por supuesto que puede ser una condición temporal o permanente, superficial o profunda, y eso es parte justamente de lo que iremos analizando durante esta exposición. Además, hablar de población con discapacidad o discapacidades, porque puede ser más de una, implica no solamente reconocer una condición humana, un elemento intrínseco en muchas personas, sino además algo con lo cual van a vivir múltiples familias. Ello implica que no solamente tendremos que verlo desde la perspectiva individual, como si fuera el asunto de unas cuantas personas, sino que realmente hablamos de millones de seres humanos y que además nadie estamos exentos de adquirir la condición de discapacidad. Esto lo planteo porque muchas veces la gente piensa que únicamente se refiere a una condición de nacimiento, diríamos, condiciones congénitas, pero no es así. Tenemos enfermedades, accidentes, la edad avanzada y también la existencia de delitos. Lesiones que pueden provocar, como ya lo señalábamos, una discapacidad temporal o permanente. Y nos referimos a una condición física, pero también psicológica. Verlo bajo esta manera nos involucra nuevamente a un sinfín de ciencias y de disciplinas. Algunas ocasiones parecía que el tema de la discapacidad se circunscribía a lo médico. En otros momentos le han dado el énfasis a lo psicológico o a lo pedagógico. Sin embargo, hoy lo que hablamos es de inclusión social. Hoy de lo que hablamos es de derechos humanos y también el concepto de una vida digna. Si vamos incorporando estas diferentes perspectivas, nos daremos cuenta entonces que el tema es interesante, que además lo debemos atender porque hoy durante la contingencia sanitaria muchas personas con discapacidad ven mermados sus derechos, no solamente en cuanto al acceso a los servicios de salud, sino incluso con cuestiones más básicas como la movilidad, como el desarrollo de sus actividades cotidianas, y por eso están implementándose actualmente algunos programas y estrategias específicas para atender de mejor manera a esta población. Ayer, que en México celebramos el Día de las Madres, también tenemos que hacer un reconocimiento a aquellas madres que han realizado un doble o un triple esfuerzo. Y esto lo planteamos porque la educación y la protección adecuada de una niña, un niño y un adolescente implica un enorme desgaste energético. Si bien tiene grandes momentos de felicidad, también implica dificultades. Y más cuando esa niña, niño o adolescente tiene requerimientos específicos, necesidades especiales. Hoy es por eso que vamos a hablar de la cuestión de la discapacidad, no como una enfermedad, sino como una condición humana. Algo con lo cual todas las sociedades tenemos que aprender a convivir, precisamente porque son parte de la población y porque quizás algunas personas nos tocará esa experiencia, ya sea porque avancemos a una tercera o cuarta edad, ya sea porque eventualmente tengamos un accidente de tránsito o seamos víctima de algún delito. También vemos cómo algunas enfermedades, como el caso de la diabetes, puede provocar problemas
con la vista, o también hemos visto otras situaciones en las cuales algún medicamento, alguna incluso ingesta de alcohol adulterado puede provocar problemas también de discapacidad. De esta forma vemos los múltiples elementos, pero iniciemos definiendo qué es la discapacidad, porque muchas veces las personas lo confunden con incapacidades o hablan de invalidez o de deficiencias y en fin, hay una serie de términos que se están traslapando y lo primero que tenemos que hacer es dar una definición, si bien corta, que nos permita dar unos primeros elementos para iniciar el análisis, el debate y por supuesto las propuestas. La discapacidad inicia como una pérdida o una disminución. Esto lo que está implicando es que las discapacidades varían en grados, en profundidad, en temporalidad. Por eso, el primer elemento cuando tratemos de definir qué es una discapacidad es la pérdida o la disminución, y ya decíamos temporal o permanente. Hay condiciones humanas que se gestan desde antes del nacimiento y que nos van a acompañar toda la vida. En otros casos, por ejemplo, en una lesión deportiva, o ya decíamos un accidente de tránsito, o temporalmente debido a una enfermedad, tendremos, diríamos, momentáneamente una condición de discapacidad. Y digo momentáneamente considerando el largo ciclo de la vida. Puede ser una cuestión de días, semanas, meses o incluso años, pero no es permanente. Por eso es que cuando estamos haciendo esta definición de qué es la discapacidad, es la pérdida o disminución, temporal o permanente, de aptitudes o habilidades. Esto es importante porque muchas veces la gente únicamente lo asocia con aquella característica física o sensorial que tiene alguna deficiencia. Pero eso es un segundo elemento. Lo primero que tenemos que resaltar es esto que ahora estamos señalando. La pérdida o disminución temporal o permanente de aptitudes o habilidades. Aquí sí, físicas, mentales o sensoriales. Estos elementos es lo primero que nos permite ir definiendo lo que es de forma adecuada la discapacidad y después lo tendremos que ampliar a decir discapacidades, porque hay un sinfín de posibilidades. Esta pérdida, esta disminución temporal o permanente de habilidades, de aptitudes físicas, mentales o sensoriales, pero que son derivadas, aquí sí, de alguna deficiencia fisiológica, anatómica o psicológica. Vemos entonces que si bien está involucrado el concepto de deficiencia, nunca va a ser sinónimo de discapacidad. Porque además del aspecto netamente físico o mental, lo vamos a contextualizar en un ambiente. Y ese va a ser justamente el enfoque en el cual queremos poner el énfasis. Para no circunscribir la condición humana únicamente al individuo. No. Tendremos que considerar los elementos arquitectónicos, los avances jurídicos, las políticas públicas, los programas de inclusión educativa, el acceso a los servicios de salud, en fin, muchos elementos. Entonces decimos que esta pérdida o disminución temporal o permanente de actitudes o habilidades físicas, mentales o sensoriales que son derivadas o son por consecuencia, aquí sí, de alguna deficiencia fisiológica, anatómica o psicológica. Ahora, decimos discapacidad porque implica una dificultad para realizar algo, particularmente actividades cotidianas, como lo que puede implicar el desplazamiento, el aseo personal, la alimentación, cuestiones básicas que todos los seres humanos en principio se piensa que podemos realizar. Sin embargo, ya decíamos, dependiendo de nuestra edad, nuestra condición de salud o alguna otra situación no esperada como ser víctima de un delito, puede cambiar temporal o permanentemente esto. Esta situación de dificultad, de deficiencia, va a limitar o incluso a impedir las actividades diarias. Y esto es lo principal cuando hablemos de la cuestión de la discapacidad. La limitación
digamos, parcial o absoluta para realizar actividades diarias, cotidianas. Ir al baño, asearnos, alimentarnos, ir a hacer las compras de la despensa o preparar la comida. Si las personas tenemos una dificultad o una imposibilidad para realizar lo cotidiano, lo diario, ahí empieza justamente a detonar esto que llamamos la discapacidad. Que las personas no seamos capaces de alimentarnos por nuestra cuenta, de asearnos, de hacer las compras de la canasta básica. Eso está implicando justamente un acercamiento importante al concepto de discapacidad, ya sea por una situación de motricidad o una cuestión psicológica. En algunos casos pueden ser acompañadas y también, como lo hemos señalado, puede ser gradual, como la pérdida de la vista, puede ser de forma abrupta, como a partir de un accidente, por ejemplo, una amputación de piernas o de alguna extremidad superior, o puede ser también que incluso desde antes de nacer se vayan generando condiciones que eventualmente desde ese momento, todo lo que tiene que ver con lo congénito, tengamos una condición de discapacidad. Y vamos a encontrar un sinfín de posibilidades, desde el espectro autista, que está implicando una enorme diversidad, que algunas personas, digamos, diagnosticadas con autismo, sí son autosuficientes, sí estudian, sí trabajan. Les cuesta más trabajo que otras personas. Quizás en lugar de ir a una escuela regular, tendrán que asistir a un centro de atención múltiple o un centro de rehabilitación y educación especial, ya sea un CAM o un CRI. O incluso quizás tomen clases por telesecundaria, pero sí acceden a los servicios educativos. También va a depender que en algunos casos van a requerir medicamentos y en otros no. En algunos casos contarán con un acompañamiento terapéutico, psicológico y pedagógico. En otros no. Únicamente implicará la labor de los padres, particularmente de las mamás, porque son las que suelen dedicarle más tiempo a todo esto. Entonces ya vemos los conceptos básicos de la discapacidad, esta dificultad. No decimos incapacidad, porque como un vocablo, en este caso un prefijo, in significa negación, negación de la capacidad. Y por eso es que muchas veces en el ámbito jurídico se les denominaba incapaces. Por ejemplo, decían corrupción de menores de edad e incapaces. Sin embargo, llamar a alguien incapaz pareciera ser que englobamos todos los elementos de su personalidad y de su vida. Y no. En este caso, se han ido cambiando los vocablos y se ha propuesto que es más adecuado decir discapacidad. Dis significa dificultad. De tal forma que son capaces de hacer un sinfín de cosas. Son extraordinariamente capaces, por ejemplo, a veces en el arte, en el deporte e incluso en aspectos afectivos y emotivos son muy empáticos. En otros casos quizás tengan dificultades para la motricidad fina o la motricidad gruesa. Bueno, dependerá. Sin embargo, si lo planteamos, todos tenemos capacidades diferentes. Por eso incluso cuando se planteó hace algunos años transitar el concepto de necesidades especiales, muchas voces dijeron, es que todas y todos tenemos necesidades especiales. Y no solamente en el ámbito educativo, en general en nuestra vida cotidiana tenemos necesidades especiales. Pues bien, esta es la introducción de este tema. Y como lo hemos hecho en otras oportunidades, daremos en este momento paso a la propuesta de 3 recomendaciones bibliográficas. El primero se llama Panorama Actual de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Lleva por subtítulo La situación de México frente a los compromisos internacionales y es publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como ustedes ya lo pueden estar viendo en este momento,
queda claro que no podemos hablar de discapacidades sin acompañarlo inmediatamente ese discurso con el de los derechos humanos. Y es que no se trata simplemente de darle concesiones, sino de reconocer plenamente, en primerísimo lugar, la dignidad de su vida. En segundo, que requieren oportunidades, acompañamiento, y que muchas veces este acompañamiento va a ir de la mano con una serie de políticas públicas y privadas que se van a desarrollar para empoderarlos lo más que se pueda. Tenemos claro que hay un sinfín de posibilidades en cuanto a la discapacidad. Algunas son muy superficiales y, como ya decíamos, son temporales. De tal forma que momentáneamente pues tendrán algunas dificultades, pero tendrán el apoyo familiar o institucional y lo podrán solventar de forma positiva. En otros casos, la violación de los derechos humanos es sistemática y no nos referimos exclusivamente, por ejemplo, al derecho a una vida libre de violencia o al derecho al trabajo y a la educación, sino, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que muchas veces las personas excluyen y discriminan, violentando de forma flagrante sus derechos humanos. Otro estudio que también me permito recomendarles fue una investigación en la cual participamos como consultores externos. Y esto porque el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y particularmente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, quiso desarrollar una investigación científica que permitiera recuperar las mejores prácticas, los modelos más exitosos. Y es así que este libro, que también se hizo creo en formato digital, se llama Modelo Social, dirigido a personas con discapacidad motora y sus familias. Y como subtítulo, Recuperación de mejores prácticas en 20 instituciones del DIF y organizaciones de la sociedad civil. Este libro, publicado, como ya decíamos, por el DIF nacional, lo que buscó fue analizar, recuperar las mejores prácticas en cuanto a la atención de la población derechohabiente, en cuanto a la atención de quienes requerían este acompañamiento médico, psicológico, terapéutico, pero también analizamos en este estudio los derechos de las familias. Desde una cuestión informativa, desde saberles comunicar de forma adecuada sus derechos también, hasta indicarles dónde pueden obtener algún apoyo gubernamental. Comparamos DIF estatales, comparamos DIF municipales, pero también instituciones de la sociedad civil que también realizan un esfuerzo extraordinario por acercarles a veces aspectos terapéuticos, terapia física, en otros becas o apoyos alimentarios, dependiendo de lo que requiere. El último trabajo que me permito recomendarles es esta revista que publicó hace algunos años la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ustedes deben saber que mucho tiempo fueron los médicos y los psicólogos los principales impulsores de trabajar temas relacionados con la discapacidad, pero también lo han hecho los trabajadores sociales y los sociólogos. En este caso es un número monotemático especial dedicado al tema de discapacidad. Y aunque en portada ustedes ven la imagen de una persona menor de edad, lo cierto es que también encontraremos estudios, en este caso se incluye un artículo de un servidor, en el cual se analiza también la cuestión de la discapacidad en población adulta mayor. No podemos trabajar únicamente un segmento poblacional ignorando los otros. Esta revista también se las recomiendo y la pueden encontrar en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, número monotemático sobre el tema de discapacidad,
y en el cual han participado múltiples expertos y expertas, entre ellas Esther Zúñiga, una trabajadora social de toda la vida que la dedicó justamente a trabajar con esta población, no solamente como una cuestión descriptiva, sino por el contrario, como lo dice el trabajo social, involucrarse directamente con las personas y con sus familias. Permítanme en este momento revisar la transmisión, ver si ya contamos con alguna participación del amable público y ojalá que les interese. Lo cierto es que muchas veces las personas, cuando decimos vamos a hablar sobre víctimas o vamos a hablar sobre población con discapacidad, genera menor interés. No así si dijéramos hoy vamos a hablar de asesinos seriales, porque muchas veces la gente inmediatamente se involucra y participa. Y eso lo que está involucrando es esta idea tergiversada de qué nos corresponde como científicos sociales y en general como seres humanos. Permíteme darle la lectura a los primeros comentarios. Miguel Cadeza amablemente nos manda saludos. Elizabeth Román también ya lo hace desde el Estado de México. Berenice Aguilar, Ana Ponce nos señala excelente tema. Víctor Gutiérrez amablemente nos señala que el Colegio Federal de Peritos está presente. Luz Margarita González nos dice gracias por el tema, saludos desde Quintana Roo. Elizabeth nos comenta lo siguiente: maestro, ahora que los niños se encuentran en casa, se ha implementado el programa Aprende en Casa, diseñado por un cierto sector de la población. Correcto, Elizabeth, se han implementado diferentes estrategias, algunas que no han sido exitosas. Sin embargo, también se dice de quién es culpa. Y es que en este momento coyuntural de una extraordinaria situación en la cual tenemos dificultades a veces para acceder a procesos educativos a distancia, en la cual muchas familias no tienen, ya no digamos internet, sino incluso servicio de luz eléctrica, entonces tenemos problemas. Estos programas que ya han existido de EduSat, educación satelital, lo que ya ha existido de telesecundarias, son apoyos importantes. En algunas poblaciones y comunidades aisladas es difícil llegar. Esa es una realidad. Por lo tanto, ahorita lo que se está implementando de programas de Aprende desde casa, me parece que en general son útiles, son positivos y hay que apoyarlos. No desconociendo las dificultades que también tienen. Sin embargo, es algo para lo cual ni México ni muchos países estábamos preparados. Y por lo tanto, cada quien debemos de solventarlo de la mejor manera que podamos y vamos a aprender de esta experiencia para hacerlo mejor en los próximos años. Felipe Fuentes: por congruencia legal, debería ser tratado cada tipo de persona. Unos pueden ser discapaces, otros tener capacidades diferentes y otros ser incapaces. Son distintos en forma y no reciben la atención adecuada por estar en la misma categoría. Presente, excelente ponencia. Gracias, Felipe. La cuestión es que, dependiendo del vocablo que utilicemos, algunos llegan a ser considerados peyorativos o en algunos casos se discrimina. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando a alguien se le denomina incapaz? Se le nulifica, se le deja de apoyar. Y también lo que está implicando es que no necesariamente toma en cuenta su opinión, si es que la puede dar, ¿no?, para un sinfín de circunstancias en el cual ve comprometidos sus propios intereses. Nos comentaba una madre que con su hijo parapléjico y con dificultades muy amplias de comunicación, porque incluso no podía hacerlo de forma verbal, básicamente mostraba lo que quería a través de los ojos, a través del movimiento ocular. Y esta madre lo que se le ocurrió, dado que no había esta posibilidad comunicativa, o sea, realmente no tenían estrategias de comunicación, fue desarrollar un cuadro en el cual ponía 4 imágenes principales que tenía que ver con comida, un doctor, dormir o ir al baño. Si su hijo, a través de la mirada, le podía indicar cuál de esas 4 cosas quería, ya era un gran avance comunicativo. Esto me parece que, aunque pareciera tan sencillo, para una persona que tú ves que sufre, que llora,
pero que no logra comunicarse contigo, poder saber si lo que quiere es comer, dormir, ir al baño o requiere asistencia médica, eso me parece que ya es un gran avance. Y la otra cuestión, como bien señalas, esas diferencias conceptuales, hay que apoyarse con lo que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un sinfín de tratados y declaraciones, en lo cual señalan que el término hoy, en 2020, más adecuado es discapacidad. En cuanto a la gama de posibilidades de requerimientos especiales o incapacidades, me parece que sería una cuestión muy puntual en cada individuo, pero que en términos generales y legales, lo más adecuado es decir discapacidad. Luz Margarita González nos señala, los que usamos lentes tenemos discapacidad visual. Sí y no, es en términos relativos y es parte de lo que se ha señalado. Igualmente que los auxiliares auditivos o la gente que se apoya en un bastón, en una andadera para poderse desplazar. Sí nos acerca el concepto de discapacidad. Sin embargo, si con el apoyo de ese auxiliar podemos desarrollar las actividades cotidianas, diríamos que no tenemos discapacidad. Y esto lo señalo porque si no, prácticamente todos tendríamos algún grado de discapacidad, porque a lo mejor tenemos alguna dificultad física, no vemos correctamente, no oímos y requerimos un auxiliar. Por eso es que ahora en los censos de población y vivienda nos preguntan si tenemos necesidad, por ejemplo, de utilizar este apoyo visual o auditivo y en qué grado lo requerimos. Muchas veces decimos, veo mejor con lentes, pero aún sin lentes veo. O los requiero para manejar, pero si me esfuerzo un poquito también lo logro hacer. Por eso es que decimos que depende el grado de mi dependencia hacia ese auxiliar, hacia ese artefacto. Pero muchas gracias. Nuevamente Elizabeth nos comenta, la capacidad permanente limita a las personas para lograr una vida autónoma. Supongo que te refieres a incapacidad más que capacidad. De hecho, el programa académico de los centros de atención múltiple está diseñado para lograr la independencia de estas personas. Al menos la mayor independencia posible. Por eso es que se tienen en los estados y luego en los municipios tanto los centros de rehabilitación y educación especial, los CRI, como los centros de atención múltiple. Los apoyos son diferentes y a veces lo que requerimos son cuestiones básicas. Por ejemplo, que aprendan a prepararse algo de comida, que aprendan a ir al baño o que incluso, dependiendo de la discapacidad de que se trate, que sí puedan ser válidos para generar un sustento económico propio. Carlitos Flores. Saludos, doctor. Soy maestrante en neuropsicología en la Universidad de Guadalajara. Me alegra, Carlos. Ojalá nos puedas platicar cuáles son los aportes que hace la neuropsicología, no solamente para explicar la condición de discapacidad, sino principalmente para generar apoyos diversos. Jafet Arreola, distinguido doctor, nos manda saludos y felicitaciones por el programa de 43 minutos y en particular nos señala en alusión al crimen organizado, nos precisa. En alusión al crimen organizado, los traficantes de personas buscan la vulnerabilidad de las personas con discapacidades físicas, mentales, intelectuales y sensoriales a través de la mendicidad forzada, con el fin de explotarlos económicamente, en donde estas víctimas enfrentan abusos físicos, incluidos en algunos casos palizas severas, o son encadenados o atados y abandonados en aislamiento, privándoles de sus ganancias que obtienen de las calles a través de limosnas. Mi estimado doctor Jafet Arreola, usted ha comentado un aspecto en el cual efectivamente la población con discapacidad también está en riesgo, ya no solamente por la discriminación, la exclusión, la falta de oportunidades, sino que en algunos casos son objeto de la delincuencia. En este caso, a través de la trata de personas en su modalidad de mendicidad forzada, en donde, como usted bien lo señala, les quitan el dinero, los obligan a pedir limosna y son objeto de un sinfín de maltratos y situaciones vejatorias de sus mínimos derechos. Interesante y difícil la situación que usted nos comenta,
Ahora, vamos a incorporar otro par de asuntos antes de darle continuidad a otros amables comentarios. La discapacidad, ya decíamos, no puede verse limitada únicamente a la expresión individual. Siempre requerimos para iniciar el contexto familiar, porque es la principal red de apoyo. Ahora, en términos demográficos, por ejemplo en México, en el 2010, acorde con los censos de población y vivienda, el 5.1% de la población en nuestro país tenía alguna discapacidad. Y si pensamos que al menos el modelo nuclear de familia es papá, mamá y 1 o 2 hijos, quiere decir que estamos hablando no de 5 millones de personas, estaremos hablando al menos de 20 millones, y si lo actualizamos hoy al 2020, quizás la cifra ande alrededor de 30 millones. Obviamente las estimaciones hay que hacerlas con datos demográficos censales, que en este momento no tenemos los más recientes y por lo tanto es únicamente una aproximación. Pero hablamos de millones de personas que directa o indirectamente se ven involucrados con el tema de discapacidad. Quizás todas y todos nosotros conocemos a alguien, a un amigo, a un compañero de trabajo, a un estudiante. Es el caso, por ejemplo, de que dando clase en las universidades he tenido la oportunidad de darle justamente clase a alumnos con discapacidad visual. En otros casos los hemos visto llegar en silla de ruedas y eso es lo importante. Ahora, no es lo mismo una silla de ruedas donde ellos mismos se pueden impulsar a otra donde requieren que alguien los empuje. En algunos casos serán eléctricas. ¿Qué significa esto? También tiene que ver con los apoyos económicos, con la solvencia material con la que cuente la familia. Por eso decíamos, la discapacidad más los ambientes adversos, y me refiero a ambientes arquitectónicos, naturales y culturales. Por eso es discapacidad más ambientes adversos, arquitectónicos, sociales y naturales adversos, más la falta de oportunidades es lo que llega a generar el concepto de minusvalía. Y no porque valgan menos, eso nunca, sino porque les cuesta una enorme cantidad de esfuerzo el hacer algo que podría ser mucho más sencillo. Y no decimos por su causa individual, sino por el contexto. Discapacidad más ambientes adversos más falta de oportunidades igual a minusvalía. Por eso es que la minusvalía nunca es un concepto físico, orgánico, biológico o individual. La minusvalía es el resultado de impedirles social y culturalmente el acceso a oportunidades que sí podrían tener en otras circunstancias. Edmundo Pérez igualmente nos señala, poniendo igual interés al tema. Saludos. Fabiola Taglia. En educación se plantea diseño universal de aprendizaje para implicar a los niños y niñas que presentan discapacidades, condiciones específicas, alguna barrera para el aprendizaje y participación. De la misma manera, los ajustes razonables desde la planificación para dar atención a toda la población, pues desde la Ley General de Educación se indica la inclusión en los espacios escolares. Correcto. Hay un diseño universal de aprendizaje y todo lo que señala la Ley General de Educación se va a inscribir en un contexto más amplio, que lamentablemente no siempre se logran los objetivos esperados, pero que lo podemos platicar rápidamente. Es el caso de la Estrategia Nacional, que esto lo van a ir desarrollando cada país, pero en este caso me voy a referir a México, la Estrategia Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad y sus familias. O sea, no nada más las personas con discapacidad, sino sus familias. Porque dependiendo del grado de discapacidad, las familias se ven más forzadas, a veces a que no puedan desarrollar actividades económicas fuera del hogar y tienen que darle una atención prácticamente las 24 horas. Por eso es que este programa, esta estrategia nacional, es de inclusión social, de integración, tanto de las personas con discapacidad como de sus familias. Ahora, esta estrategia nacional tiene dos objetivos principales, generales, digamos. Uno, es el ejercicio de derechos y dos, el tener una vida digna. Eso
lo requerimos siempre. Ejercicio de derechos y acceso a una vida digna. Son los dos objetivos generales. De aquí nos podemos ir a 4 objetivos específicos que tienen que ver con la prevención, la rehabilitación, la reintegración, la integración social, no reintegración, la integración social y la calidad de vida. 2 objetivos generales y 4 objetivos específicos. Prevención, rehabilitación, integración social y calidad de vida. Esto es lo que buscamos justamente con las estrategias nacionales, en las cuales los aspectos pedagógicos son muy importantes. Pero es que no nos podemos limitar a la inclusión educativa, ni tampoco a la inclusión laboral. Requerimos inclusión social. ¿Qué es lo que implica? El modelo médico, clínico, paulatinamente se fue fortaleciendo con todo lo que tiene que ver con lo psicológico. Era un modelo clínico, médico, psicológico entonces. De aquí se fue transitando un modelo más bien pedagógico, en la cual buscó la inclusión en ámbitos educativos. Después se fue incorporando una inclusión económica, laboral. Por supuesto que en todo este proceso acompañó lo arquitectónico, pero hoy lo que decimos es una inclusión social. Por lo tanto, el modelo sociológico de la discapacidad es en gran medida lo que estamos proponiendo el día de hoy. Rosa Isela nos señala: saludos, incansable amigo. Saludos desde Mexicali, Baja California. Un cordial abrazo a mis colegas de 6 Baja California, que este año, en cuanto se supere la pandemia, esperemos estar con ustedes. Andrea Castro: estimado doctor, si una persona siente dolor todo el tiempo, ¿hablamos de incapacidad? ¿Sentir dolor incapacita? Sin embargo, además de sentir dolor, se disminuye la movilidad. ¿Hay discapacidad o no la hay? Bueno, mi estimada Andrea, aquí requeríamos 2 valoraciones iniciales. Lo primero sería un diagnóstico médico, una evaluación precisa para saber a qué se refiere ese dolor. Sobre todo que nos señalas que es una situación de todo el tiempo. Ahora, si médicamente no encontraran la razón, probablemente se deba a una cuestión de carácter psicológico. Y primero hay que ver con todo detalle, con todos los estudios, a qué se refiere esa condición extraordinaria que nos señala de sentir dolor todo el tiempo. Y lo segundo, dices que esto le está generando problemas importantes, quizás de movilidad, o justamente que ese dolor la incapacita. ¿Hablaremos de discapacidad? No lo sé, porque me parece que no podría dar una respuesta tan abierta, tan general, con estos elementos que amablemente nos compartes, pero que son muy generales. ¿Esta situación no le permite alimentarse por sí misma? ¿No le permite trabajar? ¿Es dependiente económico entonces? ¿Requiere que alguien le prepare los alimentos, le ayude a bañarse, le ayude a vestirse? O sea, ¿el nivel de dolor le está imposibilitando o únicamente le está dificultando? No lo sé. Habría que tener más elementos para el análisis y, en primerísimo lugar, una evaluación médica y, si fuera el caso, psicológica, para tener un mayor diagnóstico, algo más preciso, para no afirmar algo que podría ser incorrecto. Ahora, muchas veces también se les quiso llamar jurídicamente a la población con discapacidad como población inválida. Así se les decía, inválidos. El problema es que hablar de invalidez en términos legales significa nulo, sin valor o sin validez legal. Y las personas sí valen, por lo tanto no son inválidos. Recuerden, in es negación, negación del valor. En algunos casos, por cuestiones específicas, digamos, de deficiencia mental o incluso cuestiones físicas como ser sordomudo, pero que no han desarrollado estrategias de comunicación con los demás, puede generarse una situación donde se requiere una interdicción. Significa que la persona tendrá la condición de interdicto. Ello implica, como tal es un término jurídico, interdecir,
vedar o prohibir. Implica la restricción de la personalidad jurídica o una serie de limitantes en cuanto al reconocimiento porque no puede adquirir derechos y obligaciones. Por lo tanto, va a requerir en el mismo sentido que se le designe judicialmente un tutor, un curador o un albacea. Esto para mejor proteger sus derechos, dado que no los puede hacer valederos por sí misma la persona. También en términos sociales hay que incorporar siempre lo demográfico. ¿Qué significa? Tenemos que saber cuántas personas tienen alguna condición de discapacidad y dónde están. Por lo tanto, habría que señalar, tal como lo hace el propio INEGI en México, 1. Determinar cuál es la población con alguna limitación. 2. Precisar cuál es la condición o tipo de limitación, es decir, cuántos y de qué tipo. 3. La disponibilidad y el uso de los servicios de salud. Esto es importante porque la discapacidad, aunque no es una enfermedad, sí implica una condición que requiere un acompañamiento médico muy exigente. Por eso tomamos en cuenta demográficamente la disponibilidad y el uso de los servicios de salud. Y finalmente, el acceso, tanto a educación como a empleo. Ya sea una educación regular, una educación especial, un programa de educación integral, dependiendo cada caso como se pueda plantear, pero es lo que tenemos que ver demográficamente. Nuevamente, Fabiola Tagle nos comenta: soy asesor técnico pedagógico de preescolar, interesada en todo lo que nos informa. Mi reconocimiento y felicitación. Muchas gracias. Ya decíamos que la cuestión pedagógica es muy importante, pero aquí lo que requerimos es esta visión integral. Lo arquitectónico, requerimos espacios de movilidad, medios de transporte que también les faciliten. Imagínense, si física y arquitectónicamente se generan condiciones que les imposibiliten, difícilmente podrán acceder a otra clase de derechos. Entonces, lo arquitectónico, lo pedagógico, psicológico, en algunos casos las valoraciones y tratamientos psiquiátricos, todo el aspecto médico en general, la terapia física, pero también decíamos la inclusión social. Este enfoque, digamos, de verlo también como las causas amplias, lo congénito que tiene que ver con el nacimiento, las enfermedades, los accidentes, el llegar a una edad avanzada y también ser víctima de delitos. Recuerden, víctimas de delitos. Por lo tanto, hasta los criminólogos y los victimólogos estarían aquí involucrados. Y es el caso, por ejemplo, de la población adulta mayor, que también en muchas campañas y programas se les descuida. Pensemos que ha habido movimientos exitosos como el Teletón, en el cual se generan recursos para la población menor de 18 años, pero para los adultos mayores se les olvida. Y por eso parte de la propuesta que hoy hacemos es desarrollar un área de investigación que llamaremos gerontología victimológica. ¿Qué significa? El estudio del desarrollo y al mismo tiempo la protección integrales de los adultos mayores. Raúl Cortés: con respecto a los medios de comunicación, deben contar con instrumentos adecuados como subtítulos o lenguaje de señas, así como difundir una buena imagen que fomente el respeto, la no discriminación y la sensibilización hacia este sector de la población. Muy bien, Raúl. Efectivamente, vemos cómo en algunos casos, cuando se transmiten mensajes importantes a la población o los noticieros, ya hay una persona que desarrolla el lenguaje comunicativo a través de las señas. En otros casos se tendrá que poner los subtítulos, dependiendo de cuál es el tipo de discapacidad, pero lo que buscamos es hacerle accesible la información a la mayor población posible, a todas si se puede. Y esta cuestión que nos comentas de los medios es muy importante. Ya estamos próximos a terminar los 43 minutos, así que permítanme redondear esta idea de gerontología victimológica. Señalábamos que es el estudio y el desarrollo para la protección integral de adultos mayores. Buscamos prevenir, atender y erradicar, o sea, 3 verbos rectores:
prevenir, atender y erradicar condiciones de vulnerabilidad, de dependencia, de maltrato y de discriminación. No solamente a ellos, a toda la población, pero si nos referimos a gerontología victimológica, en este caso será la población adulta mayor. Buscamos prevenir, atender, disminuir y erradicar condiciones de vulnerabilidad, dependencia, maltrato y discriminación. Eso es justamente lo que requerimos. Miguel Ángel Trejo, saludos desde Sonora. Iniciamos su conocimiento de esta transmisión. Muchas gracias. Pues gracias a la gente que amablemente ha participado. No quiero terminar esta transmisión sin mandarle un muy cordial saludo a unos niños y niñas que amablemente en días pasados me escribieron, algunos que participan en los CAM y otros en el CRIM del estado de Morelos, que cuando se enteraron que había fallecido un ilustre maestro de un servidor, el doctor Oscar Correas, fueron tan amables de mandarme algunos dibujos, algunas pinturas, algunas obras artísticas que ellos mismos realizaron. Algunos con espectro autista, otros con síndrome de Down, pero que eso no es lo importante, sino el gesto tan amable, empático, en el cual a través de una amiga en común me hicieron llegar estas obras, estas cuestiones manuales que yo mucho les agradezco. De esta forma, ya hemos rebasado los 43 minutos. Les agradezco mucho que hayan participado con el tema de discapacidades, tal como lo hemos señalado. Mientras dure la contingencia sanitaria, mientras debamos permanecer en casa, seguiremos haciendo este esfuerzo en conjunto, ustedes y un servidor, para generar transmisión educativa desde casa. Pues bien, con esto doy cierre a estos 43 minutos de conocimientos. Soy el doctor Eric Gómez Tagle López y transmití desde Puebla, capital, desde el hermano país de México. Muchas gracias y que tengan un excelente día.